Hola, soy José María de Puelles y mi compañero Antonio Navarro Benítez y yo vamos a hablar sobre el Machine Learning. Bien, vamos a observar qué apartados vamos a ver sobre el Machine Learning. Vamos a ver qué es, cómo surgió, un resumen de la historia del Machine Learning, las aplicaciones que este puede tener en el mundo actual, un resumen de en qué consiste el Deep Learning y cómo se puede aplicar el Machine Learning al Big Data, que es el trabajo que hicimos la otra vez. Y luego las preguntas, dudas y cuestiones. El Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Una habilidad muy útil para hacer sistemas capaces de identificar patrones entre los datos para hacer predicciones. En definitiva, el Machine Learning es un maestro del reconocimiento de patrones. Existen dos tipos de aprendizaje que puede llevar a cabo el Machine Learning. El aprendizaje supervisado, en el que los algoritmos forman parte de una base de conocimiento previo, sobre la cual se toman predicciones. Algunos de los ejemplos son los algoritmos de regresión lineal y logística y las redes neuronales. El aprendizaje no supervisado, por el contrario, es cuando no disponemos de conocimiento previo, como los algoritmos de clustering o los de componentes principales e independientes. Para ver cómo surgió la inteligencia artificial y por tanto el machine learning, tenemos que remontarnos a 1812, donde Bayes formuló su propio teorema, en el que definió la probabilidad de que un evento ocurra basándose en el conocimiento de condiciones previas relacionadas a este evento. En la década de los 40, otra serie de científicos sentaron las bases de la programación informática, capaz de traducir una serie de instrucciones en acciones ejecutables. Estos precedentes hicieron posible que, en el 1950, Alan Turing plantease por primera vez la pregunta de si es posible que las máquinas puedan pensar, con la que plantó la semilla de la creación de las computadoras de inteligencia artificial. Entre 1950 y 1960, distintos científicos empezaron a investigar cómo aplicar la biología de las redes neuronales del cerebro humano para tratar de crear las primeras máquinas inteligentes. La idea derivó en la creación de las redes neuronales artificiales. Fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue el primero en crear un programa informático capaz de aprender de la experiencia para salir de un laberinto. La historia del Machine Learning empieza a los 50, cuando Arthur Samuel creó un programa, el juego de las damas, que aprendía con el paso de las partidas, estudiaba los movimientos de las partidas ganadoras y lo incorporaba a su propia estrategia. En los años 60 se creó un algoritmo llamado Nearest Neighbor, que utilizaba un reconocimiento de patrones muy básico. Tuvo aplicaciones comerciales, pues se trazó una ruta de vendedores ambulantes. En los 70, en la Universidad de Stanford, se escribió un programa para que condujese un carrito por espacios desordenados. Este programa obtenía información del entorno a través de un sistema de televisión integrado. En los 80, Gerard de Jong plantea el concepto de EBL, o aprendizaje basado en aplicación. Se trata de un conocimiento que adquiere el programa tras analizar un grupo de datos y a partir de lo cual genera una regla general que puede seguir para descartar los datos. En los 90, la informática y la estadística se unieron más que nunca, dándole al machine learning mucho más datos con los que trabajar, haciendo que su popularidad ascendiese. Fue en este periodo que se comenzó a utilizar esta tecnología en áreas comerciales para la minería de datos, software adaptable, aplicaciones de web, aprendizaje de texto y aprendizaje de idiomas. En el 2000, el uso del Machine Learning aumentó tras la creación del Deep Learning. De eso hablaremos más tarde. Del 2010 en adelante, IBM creó Watson, un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de responder preguntas formuladas en lenguaje natural. Google crea el proyecto Google Brain, programa que desarrolla una red neuronal profunda que puede aprender a descubrir objetos de forma similar a como lo haría un gato. Y Facebook desarrolla DeepFace, un algoritmo que puede reconocer o verificar individuos en fotos al mismo nivel que un humano. Las aplicaciones del Machine Learning son muchas, desde motores de búsqueda como el reconocimiento del habla, del lenguaje o robótica, detección de rostro, como el que llamamos nuestros móviles, anti-spam, antivirus, genética, predicciones del clima y del tráfico, comprensiones de texto, en vehículos autónomos y robots, análisis de imágenes de alta calidad y análisis de comportamiento de consumo y productividad,
para la identificación de clientes potenciales y en general en sectores de teleco, banca y seguros. El Deep Learning es la evolución del Machine Learning. Lo que lo diferencia es la forma en la que procesa los datos. El Machine Learning usa un árbol de decisiones para llegar a sus conclusiones y el Deep Learning utiliza redes neuronales, las cuales procesan datos de la forma más parecida a como lo harían las personas. Para ver cómo se relaciona el Machine Learning con el Big Data, tenemos que ver qué es lo que realiza el Big Data en diferencia del Machine Learning. El Big Data lo que hace es extraer y procesar los datos para ponerlos a disposición de los algoritmos del Machine Learning y del Deep Learning. El Machine Learning toma los datos del Big Data y los analiza para aprender a realizar ciertas tareas automáticamente. O insights de negocios. El Deep Learning, en cambio, ingiere los datos más importantes para aprender de ellos a niveles mucho más profundos y poder realizar tareas más complejas. De la combinación del Big Data y el Machine Learning surge la disciplina de Big Data Analyst, y esta consiste precisamente en el análisis inteligente de grandes cantidades de datos en tiempo real. Grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, eBay, Netflix y otras más utilizan técnicas de Big Data para extraer y procesar datos de los usuarios, sobre todo en cuanto a términos de búsqueda, contenido solicitado, niveles de integración y horarios de uso, además de otros más. Y esto es todo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o cuestión, pues háganoslo saber. Muchas gracias por escucharnos.